Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group. Directamente a Sebastiana Barraez. Ella es una reconocida columnista de Infobae, es una periodista que desde hace mucho tiempo aborda fuentes de defensa, de seguridad, y hace unas semanas apareció en los listados de la dictadura de Nicolás Maduro, en los que la fiscalía estaba involucrando a varios disidentes, defensores de derechos civiles, militares, periodistas y demás, acusándolos de actividades en contra de la vida de Nicolás Maduro, terrorismo, traición, en fin. Sebastiana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días a ustedes y a la audiencia de Actualidad. Sebastiana, lo que vimos recientemente con el caso de Rocío San Miguel nos recordó mucho lo que te ocurrió a ti, a otras personas, pero sobre todo algo que parece se está convirtiendo en una nueva práctica de la dictadura, y es emular algo que se ha visto en casos como en Nicaragua, sobre todo donde se convirtió en la herramienta favorita mencionar el tema de traición a la patria o de atentar contra los intereses nacionales en contra de cualquier persona que se quiera encarcelar. ¿Cómo lo has visto tú y qué crees que va a pasar a continuación? Es una receta ya establecida del régimen venezolano que por lo menos desde el año 2017 y enfáticamente en el año 2018, empezó a inventarse lo que llaman las operaciones. Ya llevan más de 25 operaciones, entre esas esta última que llaman Operación Brazalete Blanco, y en cada una de esas operaciones implican tanto civiles como militares a quienes, entre otras cosas, les violentan sus derechos humanos, violentan el debido proceso, los encarcelan, la gran mayoría de las veces sin ni siquiera orden de aprehensión, solamente por la actuación de dos organismos perversos que se han enseñoreado en el país, como es el caso de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Lo grave, gravísimo, es que en los últimos años, a partir del momento en el que la señora Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos, vino a Venezuela, también se instaló en el país una comisión de delegados de esta Organización de las Naciones Unidas, que de alguna manera ha convalidado, y esto es lo trágico, ha convalidado la violación de esos derechos humanos, porque no los ha denunciado de manera enfática, porque además de algunas menciones en los informes, las víctimas acuden a la sede de esta organización en Caracas y allí hay un total silencio. Incluso hay una actuación complaciente de esta organización con el régimen venezolano y específicamente con el Ministerio Público. Sebastiana, esto que acabas de decirme me parece terrible y me llama especialmente la atención. O sea, la Delegación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en su momento fue a Venezuela, ¿sigue operando? O sea, ¿montaron oficina permanente? Asombrosamente. Tienen oficina en Caracas, después de que la señora Bachelet hizo su respectivo acuerdo con el señor Nicolás Maduro, y desde entonces las víctimas del régimen venezolano, a quienes les han violentado sus derechos humanos, muchos de ellos torturados, y lo han declarado, lo han dicho públicamente, lo han dicho ante tribunales, lo han dicho ante organizaciones internacionales, pues no hay una respuesta de eso por la oficina del alto comisionado, ahora el señor Volker, que en este caso sí la situación es peor porque él ha hecho total silencio en relación con este caso que ocurre en Venezuela. Es decir, lo que estoy denunciando es que la Organización de Naciones Unidas, específicamente la oficina del Alto Comisionado, que tiene oficina en Caracas, está, digamos, en actitud de subalterno del Ministerio Público, y solamente se han limitado a hacer reuniones, cursos, a tomar café, y las denuncias que las víctimas hacen ante esta comisión, pues no son
no tienen resultado alguno. Por eso digo que esta comisión, con su presencia, convalida al régimen venezolano. Eso es complicidad. Sin Sebastiana, ¿qué es duda. lo que nos puedes decir de Rocío San Miguel? Lo último que hemos estado escuchando es que no solamente ella está secuestrada, pudiéramos llamar secuestrada, sino también pues su ex compañero, pero también algunos de sus familiares más cercanos, incluyendo a su hija, también están retenidos de forma ilegal. ¿Qué es lo último que se sabe de Rocío y de sus familiares más cercanos en este momento? Bueno, el Ministerio Público, en la figura de Tarek William Saab, que es el que en estos momentos ahora ha asumido la batuta de hacer señalamientos absolutamente irresponsables y sin ninguna prueba, pues ha señalado que Rocío fue presentada ante un tribunal. No se sabe realmente con la defensa, si tenía defensa privada, porque sus abogados ayer estaban intentando ubicarla por todos los sitios donde supuestamente podría estar detenida. El Ministerio Público anuncia que fue acusada formalmente anoche, fue presentada y hablan de otra persona que en estos momentos no sabemos quién es la persona, si es la hija, si es alguno de los ex esposos de los dos que aparecen ahí, de las dos parejas de Rocío que también fueron detenidas, y o alguno de los hermanos. O sea, Y eso no está lo confirmado, grave, eso no está confirmado todavía, porque hemos escuchado versiones de que hermanos, familiares están detenidos. Eso no está confirmado. no, ellos están desaparecidos, pero ¿Quiénes como están digo, perdona que te interrumpa, quiénes son los que sí, están desaparecidos? dos hermanos de Rocío San Miguel, el papá de la hija de Rocío y otra expareja de Rocío que también están desaparecidos, Eso está ellos, incluyendo la hija. eso sí están confirmados que están desaparecidos ya. Sí, de hecho ayer una de las tías de Miranda Díaz San Miguel, que es la hija de Rocío, una de sus tías ayer declaró diciendo que cómo fue que hubo la detención, cómo fue que sucedió la detención tanto de la muchacha Ujú. como de su papá. Mm. Y ella, entre otras cosas, ratificó pues que ellos hace muchos años no tenían comunicación, por lo menos la familia de la joven, Ujú. no tenía comunicación, la familia paterna, no Mm. tenía comunicación con Rocío San Miguel. Ya. Sebastiana, esta reacción del régimen, o sea, estos regímenes se mantienen, que lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en Nicaragua, aunque en Nicaragua han aumentado los decibeles de la represión, pues a un punto que no se veía desde hace mucho tiempo. Y tal parece que Venezuela está empezando a imitar el modelo nicaragüense represivo. ¿A qué se debe? ¿A miedo o que realmente el régimen ha detectado fracturas internas que tiene que empezar a lidiar con ellas de esta manera para tratar de acallar no solamente voces disidentes dentro de su propio grupo de poder, sino quizá acciones mucho más contundentes que puedan poner en peligro o sea, su control del gobierno? Bueno, l- aquí hay un hecho evidentísimo y es que el régimen venezolano pensó que podía mantener dispersos totalmente digamos, la oposición venezolana, y eso pues les dio una lectura muy distinta cuando ocurren las elecciones primarias en octubre del año pasado y resultó ganadora de esa contienda interna de una parte bien importante de la oposición venezolana, María Corina Machado. ¿Qué es lo que está intentando realmente el gobierno hacer tanto con las imputaciones, las órdenes de Ujú. aprehensión que ha dictado en mi contra, en contra de Norbey Marín, de Wender Enrique y de el teniente Colina, además de esta acción contra Rocío San Miguel, es relacionar a María Corina Machado con un intento de golpe de Estado o de intento de magnicidio o de cualquier cosa de estas Pero, mal armadas que ujú. tiene el régimen venezolano. Ya. Mm. Mencionas el tema de las elecciones. ¿Tú crees que esto tiene algo que ver
con estas elecciones en particular, porque es algo que es una práctica que viene desde el 2017, 2018, y de las elecciones tampoco hemos sabido mucho. O sea, no sabemos ni siquiera cuál va a ser la fecha, ni siquiera cuál va a ser el candidato. Claro, hay una realidad. Las elecciones deben realizarse en este año, en el año 2024. Ujú. Y en estas condiciones en las que se encuentra la revolución bolivariana, que incluso internamente también está profundamente dividida y enfrentada, pues Nicolás Maduro no está dispuesto a llevar unas elecciones a cabo e incluso ya ellos venían Ujú. trabajando en un plan de eso, como yo lo señalé el año pasado, con el caso Tel Esequibo. Es decir, pretender lanzar una acción belicista para tener una justificación y suspender las elecciones. Hasta ahora no han tenido una real justificación para ello y se inventaron este cuento de nuevas 5 operaciones Ujú. de militares y supuestamente y todo sustentado. Esto es lo grave de esta situación. Todo está sustentado en la declaración de un capitán que fue detenido en diciembre pasando supuestamente una trocha de Colombia a Venezuela. Todo está basado en la declaración de este capitán que apareció en un video, lo presentó el propio fiscal general Ujú. ante la opinión pública, donde se veía a un joven, entre otras cosas, torturado, incluso con evidencias en el cuerpo de torturado, además de con los ojos sobresaltados como si estuviera drogado o algo así. Increíble. Una de las cosas que uno se pregunta es si realmente esto que yo creo que ya tú lo has mencionado, hay otros analistas que lo están señalando, son las divisiones internas dentro del régimen hasta dónde pueden llegar. Digo esto porque Barbados, las negociaciones de Barbados eran conocidas, ahí estaba el hijo de Maduro, fueron apoyadas por Maduro y por gente cercana a él. Y tan pronto concluyen estas negociaciones, Cabello sale a criticarla fuertemente y dice aquí no hay nada de eso. Inmediatamente después de las declaraciones de Cabello, se empieza a desarmar los acuerdos de una manera bastante obvia y clara y empiezan estas conspiraciones a florecer y a manifestarse y las detenciones alrededor de de estas conspiraciones se empiezan a producir. Aparentemente habían dos tendencias, la de Maduro y la de Cabello, o hay solamente una tendencia con dos manifestaciones públicas. No, la revolución bolivariana se ha fracturado en varios grupos. Digamos que los más visibles, pudiéramos decir en este caso, son Maduro y Diosdado, que además relativamente comparten el poder. Pero aquello que existió en Venezuela, que se llamó el Polo Patriótico, que entre otras cosas aglutinaba diferentes fuerzas políticas alrededor de la revolución bolivariana, ya no existe. Ya eso Okay. no existe. Y no existe ¿por qué? Porque la propia Ujú. revolución bolivariana utilizó al Tribunal Supremo de Justicia para Claro. quitarle las tarjetas a esas organizaciones. Bueno, tienen incluso arrinconado al propio Partido Comunista de Venezuela, que ha sido un aliado de la Ujú. revolución Pero la bolivariana percepción durante que todo yo el tengo, y periodo. perdona que te interrumpa, ¿Sí? Sebastiana, es que quien gobierna realmente en Venezuela es el Diosdado Cabello, no es el Maduro, es la percepción que yo tengo, y por eso te preguntaba si son dos caras de la misma moneda que toman posiciones diferentes para confundir a la comunidad internacional, o si realmente están divididos en la manera que se tienen que conducir los asuntos de Venezuela, y en esta partida ha salido perdiendo evidentemente el madurismo, y quien ha salido ganando y manifestando que tiene control del país es Diosdado Cabello. No, no, Diosdado Cabello no tiene el control y nunca lo ha tenido realmente. Diosdado Cabello ha sido habilidoso en controlar pequeños sectores que al final parecen muy grandes, pero realmente el control desde el punto de vista de poder, el margen de maniobra y de negociación y demás, lo tiene Nicolás Maduro con Entonces, ¿por una qué figura firma detrás de él. y por qué entonces firma los acuerdos de Barbados para inmediatamente después de firmarlo se echa para atrás después de las críticas de Cabello? Es lo que no entiendo. Porque, Si realmente porque, nunca pensaron que los acuerdos de porque, Barbados se iban a cumplir, ¿para qué lo firmaron? Y para, porque ajá, porque recuerde que ahí hay una figura clave que es Jorge Rodríguez. Y Jorge Rodríguez tiene, digamos, la habilidad para poder armarse este tipo de estrategias
donde ellos puedan conseguir objetivos, y el verdadero objetivo de ese acuerdo de Barbados era la liberación de Al-Assad, que era realmente la joya de la corona para Nicolás Maduro, y que Estados Unidos terminó cediéndoselo a cambio de unos presos políticos, que incluso hasta en eso violentó el régimen venezolano el acuerdo. Es decir, el problema es que hasta ahora Nicolás Maduro ha hecho lo que ha querido, e incluso en esa mesa de Barbados, porque hay un elemento importante. Recordemos que en la mesa de Barbados no está representada realmente el grosor o el grueso de la oposición venezolana. Esa mesa de negociación, entre otras cosas, se estableció cuando existía la fuerza de lo que se llamaba el G4, que eran 4 partidos de la oposición que en estos momentos están totalmente devaluados y que no tienen fuerza. Ujú. Mm. Sebastiana, gracias por acompañarnos esta mañana en la Excelente Actualidad análisis. Radio, Ujú. y por favor muy atenta a tu seguridad, Mm. a la de tus allegados, a la de la gente que tiene una defensa de los valores más básicos, y que en Venezuela, sin ni siquiera montar realmente una oposición, se es susceptible de ser detenido y acusado de terrorismo. Sin duda, muchas gracias a ustedes. Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.